Esta es una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las palabras espirituales que predicó Jesús de Nazaret con el entendimiento. O sea, esto no se conocía. Este es el conocimiento impartido de parte del Hijo del Hombre conforme el cumplimiento de los tiempos. Por eso es que en esta oportunidad vamos a hablar de algo muy importante, lo que es creer. O sea, Jesús de Nazaret vino a esta tierra hace 2000 años como el Hijo de Dios. Lo importante era que había que creer que ese era el Hijo de Dios. Y para creer que ese era el Hijo de Dios, Dios trajo unas manifestaciones que fueron llamados milagros. Esos fueron unos milagros, prodigios, señales de que Él era el Hijo de Dios. Entonces muchos tienen fe de que Él es el Hijo de Dios, pero no tienen más allá un conocimiento, una sabiduría. En esta oportunidad vamos a tocar un tema, o voy a tocar un tema que se llama la fe. Cuando usted va entendiendo, porque para esto son estas predicaciones, ¿de qué se trata una fe? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así está escrito. Ahora, ¿en qué creer? Algo que espera, algo que no ve. Entonces, de hecho, el entendimiento nos lleva a ver lo que está escrito y cómo nosotros podemos dar el entendimiento correcto a esto que está escrito. Vamos a ir rápidamente entonces a Hebreos 11:1 y voy a leer del 1 al 4 para que podamos entender que la fe es una práctica de aquel que en el momento está viviendo. Entonces nosotros vamos a ver qué fe tenían los antiguos, en qué podían basar su fe. Y vamos a comenzar entonces. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 4, y hasta el 4 voy a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Quiere decir que Abel tenía fe o tuvo fe en ese tiempo. Una fe en que había un Dios. No lo veía, porque dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él estaba convencido que existía un Dios, aunque él no lo viera. Entonces, pero aquí él no estaba esperando nada. ¿Por qué? Porque él daba ofrendas a Dios sin esperar nada. ¿Por qué? Porque no había una promesa de parte de Dios que le iba a dar algo. O sea que Abel solo agradaba a Dios. Y esa ofrenda, hasta el día de hoy, habla de una conducta, un comportamiento de creer en algo que él no veía, que era Dios. Caín ni le interesaba, de hecho terminó matando a Abel. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay una muestra de aquel que cree y de aquel que no cree. Entonces, vamos a ver nosotros que la fe es de acuerdo al tiempo de lo que aquel que la practica conoce. Así fue la historia. Y aquí habla después de Sansón, aquí habla después de Moisés,
habla de Daniel, de Enoc, de los héroes de la fe, en todo el capítulo 11 de Hebreos. Entonces, vamos a leer el 39 y el 40. Y de todos estos, hablándole los que menciona el capítulo 11, de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que la fe que ellos tenían antes de la venida de Jesús de Nazaret, oiga bien, antes de que viniera el Hijo de Dios, esa fe solo daba buen testimonio de un comportamiento de creer en Dios o creer en un ser supremo que era el creador de todas las cosas. Y de hecho, en una comparación, Jesús dice también que hasta los demonios creen y tiemblan. O sea que creer en Dios, creen todos. Hasta los demonios creen, dice, y tiemblan. Pero Jesús no hablaba de creer en Dios. Cuando viene la doctrina de Jesús de Nazaret, esa era la palabra de Dios. Entonces ahora cambia. Ahora dice creerle a Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la boca de Jesús de Nazaret venía una doctrina que había que creer. Pero mientras Jesús de Nazaret estuvo en esta tierra, Él hizo señales, hizo prodigios. Vamos a ir rápidamente a Mateo en el capítulo 8. Y vamos a leer del verso 23 al 27. Y aquí había una fe, pero no había entendimiento. Se habla de una fe que falló. Entonces dice, comenzando en el 23 al 27. Y entrando él en la barca, Jesús de Nazaret, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí Jesús les había dicho que iban a ir al otro lado del mar. Y ellos en el camino dudaron. Pensaron que se iban a ahogar a medio camino o a medio mar. Y entonces no le creyeron a lo que Jesús les había dicho. Entonces quiere decir de que creerle a Jesús de Nazaret que Él era Dios es tener y mostrar una confianza. Pero aquí no está hablando de creerle a la predicación de Él, porque de hecho no hubo entendimiento. Jesús dijo, si yo les predico cosas carnales y no entienden, ¿cómo pasaría si les predico las espirituales? Si las carnales no entendieron, y por eso tergiversaron las palabras de Jesús y crearon 5,000 doctrinas, 5,000 formas diferentes de ver las cosas según la carne. ¿Por qué? Porque la explicación del Espíritu es solo esta. Entonces vamos a ver otro pasaje de la fe carnal. Vamos a ir siempre a Mateo 14, versos del 27 al 23. Mateo 14, 27 dice así. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiere decir que estas manifestaciones que hizo Jesús de Nazaret para que creyeran que él era el Hijo de Dios, les muestra que no tenían fe, que no tenían confianza, que no tenían una certeza de lo que no veían. Esto es lo que nosotros acabamos de leer aquí. Entonces, eso significa que cuando viene el entendimiento por medio de la predicación de Jesús de Nazaret, entonces se necesita también una fe. Y entonces ahí es donde se cumple. Fe es la certeza de lo que se espera. O sea que cuando venga el Hijo del Hombre, Él va a predicar una doctrina. Aquel que crea esa doctrina tiene fe. El que no crea, no tiene fe. ¿Por qué? Porque esa es la certeza de lo que se esperaba y es la convicción de lo que no se ve. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan, los que me están oyendo, qué significa la fe en determinado momento de la historia. Antes de que viniera Jesús de Nazaret, no había una fe para salvación. Porque la doctrina que Jesús de Nazaret predica es la que sirve para salvación. Por eso Él era el Cristo, el Salvador, el Redentor. Está bien claro. Entonces comienza un evangelio para los gentiles que ellos iban a vivir por fe. Tenían que creer que lo que Pablo predicaba hasta ese momento era la palabra de Dios. La gracia también se vivió y se creyó por fe. La gracia que predicó con entendimiento José Luis de Jesús. Porque era una predicación para escogencia. Los que iban a ser transformados, los que iban a venir a esta sabiduría. Entonces, para que usted vea que también estaba escrito lo que Jesús de Nazaret sabía que iba a venir. Vamos a ir rápidamente a Lucas 18, del verso 1 en adelante. Lucas 18, del verso 1 dice, hablando Jesús, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y orar siempre. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Voy a repetir el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Cuando Dios hiciera justicia, era porque venía la doctrina del Hijo del Hombre, porque con la doctrina del Hijo del Hombre, el que oye, el creyente, inmediatamente se cree justo. ¿Por qué?
porque la doctrina, la enseñanza le da la confianza, le da la certeza de que Cristo venía con una predicación para unirlo a Dios. Y al estar unido a Dios, él está seguro, él está confiado. Entonces dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, Jesús de Nazaret, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret? Cuando viniera el Hijo del Hombre, ¿iba a hallar fe en la tierra? No, porque no iba a haber fe, la fe que necesitaba la doctrina del Hijo del Hombre. O sea, esta predicación que usted está oyendo necesita fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted ha creído esta doctrina, dice, esto es lo que tenía que venir. Esto es lo que yo estaba esperando. Una comunicación con Dios, una comunión con Dios, una unidad a Dios. Y esta doctrina me lo dio. Aunque a Dios no lo veo, yo creo que esto es dado de parte de Dios. Es fácil para aquel que es escogido, para aquel que desde antes de la fundación del mundo vino predestinado para recibir los beneficios de esta doctrina. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros ahora viviendo? Los mejores tiempos, el cumplimiento de lo que está escrito. Le estoy explicando qué es la fe. Y si se los vuelvo a repetir, al principio dice en Hebreos que estos, aunque alcanzaron buen testimonio, era lo único que iban a alcanzar. De que eran justos, de que eran buenos, pero no salvos. Entonces dice, porque Dios, previendo algo mejor para nosotros, que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, porque lo que perfecciona es la doctrina que predica el Hijo del Hombre. Porque la predicó hace 2000 años Jesús de Nazaret, pero ¿quién se perfeccionó? Ninguno, porque nadie entendió. Ahora usted se cree justo, usted se cree salvo, usted se cree perfecto, porque esta es la doctrina de la perfección. Como dice Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, la doctrina carnal, vamos adelante a la perfección. La doctrina que predicó Jesús de Nazaret conforme a la carne no servía. La que predicó conforme al Espíritu es la que le da a usted todos los beneficios de su herencia. Yo creo que lo estoy hablando bien claro. Ahora, que el necio, aquel que desde el vientre ya viene preparado para negarse, para rehusar esta doctrina, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque dice que el impío es como el áspid sorda, que por más hábil que el encantador sea, su oído nunca abrirá. ¿Sabe usted qué es un áspid? Un áspid es aquella serpiente que metían en un canastito, y cuando le tocaban una flauta, la culebrita se iba levantando. Entonces ella se encantaba con la música. Ese era el baile de la serpiente. Pero el encantador, por muy hábil que sea, si no tiene oído, si es sordo, el impío, de nada sirve. Así pues, esto ha sido todo por esta oportunidad y esperamos vernos en una próxima vez para tener más entendimiento de las palabras espirituales predicadas por el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Bendecidos con toda bendición.